cálculo integral tiene multitud de aplicaciones. Una de ellas es el cálculo de área, de volúmenes, de superficie, etc. Vamos a calcular, en primer lugar, área comprendido entre una curva y el eje de las X. Son integrales definidas, porque hasta ahora los 4 métodos de integración que hemos visto anteriormente eran integrales indefinidas. Y ahora vamos a ver para qué vale todo ese proceso de métodos de integración para aplicarlo a la ciencia en general. En este caso, cálculo del área comprendido entre una curva y el eje de las X. Entonces, nosotros tenemos aquí, como siempre, los ejes de coordenadas cartesianos ortogonales. Vamos a tener una función cualquiera igual a f de x. Ya sabemos que este es el origen, eje de las X positivo, ordenada positivo, y queremos calcular este área. El área comprendido entre una curva y el eje de las X. Entonces, lo primero que hay que determinar son los límites de integración. Este va a valer, este puntito es A y este puntito es B. Entonces, se coge, brevemente vamos a demostrar la fórmula, se toma siempre un elemento infinitesimal. Entonces, este trocito es variación de x, diferencial de x. Y esto es la altura, la y, que es variable según el punto que tomemos de la función. Entonces, las integrales definidas, la integral definidas son entre los límites a y b, el menor abajo, el superior arriba, de la función f de x, diferencial de x. Entonces, esta integral se resuelve y da lo que sea. Vamos a suponer que el resultado de esa integral es una función f de x entre los límites entre a y b. Y ahora, en las integrales definidas, se sustituye primero el extremo superior, f de b menos f de a. Y ese es el resultado final. En nuestro caso, vamos a suponer, mirad, esto es un rectángulo. El área del rectángulo es la base, diferencial de x, por la altura, que es la y, que es la f de x. Entonces, todo esto, al integrar la suma de infinitos términos infinitamente pequeños, pues da el total, que es el área comprendido entre esa curva y el eje de las x. Bien, ahora un ejemplo evidente. Calcular el área comprendida entre la curva e igual a x cuadrado menos 4x más 3. Nos pide el área comprendida entre esa curva y el eje de las x, o x. Bien, pues entonces nosotros lo primero que tenemos que calcular son los límites de integración, que son la a y la b. Entonces, cuando una curva corta el eje de las x, la ordenada vale 0. Entonces, si hacemos aquí la y 0, queda x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Se resuelve esta ecuación y x será igual a 4 más menos la raíz cuadrada. 4 al cuadrado 16, 4 por 3, 12, 4, 2 partido por 2. Primera solución es x1 igual a 3, 4 y 2, 6, 2 a 3, y x2, 4 menos 2, 2, x2, 1. Pues estos son los límites de integración. La a es la pequeña y la b es la mayor. Bueno, pues el área comprendido entre esta curva y el eje de las x es ese área. Pues entonces el área será igual a la integral entre a y b. A y b son entre 1 y 3. Se pone la función, la y, la f de x, la función que es esta. X cuadrado menos 4x más 3. Diferencial de x. Esa es una integral polinómica, es una integral inmediata. Se aumenta el exponente en una unidad y queda x cubo partido por 3 menos 4x cuadrado partido por 2 más 3x. Esto entre los límites 1 y 3. Ya nunca se pone la constante de integración. Entonces, el área será igual. Primero se sustituye el extremo superior y queda 3 al cubo partido por 3 menos 4 dividido entre 2 es 2 por x al cuadrado, que será 3 al cuadrado más 3 por 3. Eso es f de b menos f de a. Ahora se sustituye, se le resta el extremo inferior. Queda 1 al cubo partido por 3 menos 4 entre 2 es 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1. Y eso, operando, queda 4 tercios, resultado final.
Tener cuidado con estas operaciones, hacerlas despacito y ya está. 4/3 y luego se pone UC. Si este número queda negativo, un área, una superficie, un volumen, una longitud, un arco de curva, etcétera, no se la puede dar un número negativo, no tiene sentido. Entonces se coloca entre barras, en valor absoluto, y se dice, pues el área comprendida entre esa curva y el eje de las X, en vez de menos 4/3, sería 4/3 en valor absoluto. Y eso es que significa que la curva estaría representada en una parte negativa de los ejes. Bien, esto es el área comprendida entre una curva y el eje de las X. Ahora vamos a ver cálculo de área entre dos curvas. Como siempre, una pincelada de teoría. Tenemos ahí los ejes de coordenadas cartesianos ortogonales. Tenemos aquí una curva y igual a f de x. Y vamos a tener otra curva e igual a phi de x. ¿Me está grabando? Todavía no. Bien. Vale. Entonces, queremos calcular el área comprendido entre estas dos curvas. Pues estas dos curvas se cortan en estos puntos de intersección. Entonces, esto vale la A y esto vale la B. Lo primero que hay que hacer es resolver el sistema formado por las dos ecuaciones, I igual a f de x e I igual a phi de x. Entonces, si nosotros integramos la función f de x entre A y B, lo que hallamos es este área y esta. Si integramos la función esta, phi de x, entre A y B, lo que hallamos es la parte que no está rayada. Entonces, si al total le quitamos esto, tenemos eso que es lo que nos pide el problema. Entonces, el área será igual a la integral entre los límites de integración A y B de la función f de x menos la otra función phi de x diferencial de x. Se halla esa integral y el resultado es el área comprendido entre estas dos curvas. La teoría se acabó. Un ejercicio práctico de aplicación. Dice, calcular el área comprendido entre las curvas I igual a x cuadrado e igual a x. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver siempre el sistema formado por las dos ecuaciones. Entonces, al resolver estas ecuaciones, pues queda x cuadrado igual a x cuadrado menos x igual a 0, x factor común de x menos 1 igual a 0, producto de dos números igual a 0. Primera solución, 0. Segunda solución, 0. Entonces, los valores son x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Esto sería la A y esto sería la B. Entonces, el área comprendido entre esta curva es justamente, vamos a dibujarla brevemente. Estos son los ejes, esta es la parábola perfecta, que es esta, tiene un mínimo en el origen, y I igual a X es la bisectriz del primero y tercer cuadrante, o sea, esta. Entonces nos están pidiendo este área. Pues resolvemos la curva con la recta. Y los límites de integración son el 0 y el 1. Si nosotros integramos la recta entre 0 y 1, hallamos el área de este triángulo, que por la cuenta de la vieja, por casualidad del destino, se podría calcular. La base por la altura partido por 2. Sería 1 metro. Y ahora, si integramos la curva entre 0 y 1, hallamos esto, la parte que no está rayada. Pues si al área del triángulo le restamos esto, tenemos el área pedida. Lo podemos hacer al revés. Nosotros, si integramos la recta y nos da un valor, integramos la curva, nos da otro valor, restamos del mayor al menor del área. Porque ahora mismo, si integramos primero la curva, entonces hallamos esto, luego la recta, hallamos esto, entonces esto menos esto daría un número negativo. No hace falta, es conveniente, pero no hace falta obligatoriamente dibujar las funciones. Entonces, el área será igual a la integral entre 0 y 1, que son los límites de integración. Yo primero integro la recta que es I igual a x, que es la f de x, I. Entonces, x menos la curva x cuadrado, diferencial de x. Entonces ya esto queda x cuadrado partido por 2 menos x cubo partido por 3, entre 0 y 1.
Cuando un límite de interacción en funciones polinómicas sea 0, ese término se anula totalmente. Primero sustituimos el extremo superior. 1 al cuadrado partido por 2 menos 1 al cubo partido por 3. Menos 0 al cuadrado partido por 2 menos 0 al cubo partido por 3. Todo eso es 0. Y nos queda 1/2 menos 1/3. Entonces esto queda 3 por 1 es 3, menos 2, 1/6. UC, quiere decir unidades cuadradas. Si hubiésemos integrado x cuadrado menos x, hubiese quedado menos 1/6. Estaría bien, pero luego ya le tenemos que poner en valor absoluto. Ya está.